Ser podcast. En la cadena Ser, las noches de Ortega. Here's room 506. It's enough to make you sick. Bridget's all wrapped up in foil. You wonder if. Buenas noches. Hoy vamos a contar la historia más impresionante de todas cuantas han existido. Nuestro invitado te va a sumergir en un relato que va a hacer que cambie tu vida para siempre. Verás que no hay historia mejor contada en el mundo. El hombre que nos la va a narrar aquí en la radio se llama Miguel y con él vamos a conversar ahora mismo. Miguel, buenas noches. Buenas noches. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía Un hidalgo. de los de Lanza en Astillero, Exactamente. Adarga Antigua, ¿no? Adarga Antigua y Rocín Flaco. Y Rocín Flaco, exacto. Y Cargo Corredor. Y Galgo Corredor. Y una olla de algo más vaca que carnero, ¿no? Sí. Y salpicón las más noches. Y duelos y quebrantos los sábados. ¿Y los viernes? Lentejas. Lentejas los viernes. Lentejas los viernes y algún palomino de añadidura los domingos. ¿Y eso consumía su hacienda? Las tres partes de su Las hacienda. tres partes. ¿Y el resto de ella? Oh, el resto de ella concluían sayos de velarte. Para las fiestas, digamos, ¿no? Para las fiestas, sayo de velarte, calza de velludo, con sus pantuflos de lo mismo. ¿Y los días de entre semana? Pues se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40 Sí, señor. y una sobrina que no llegaba a los 20, ¿no? No llegaba a los 20. Y un mozo de campo y plaza Sí. que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con Con los 50 años. Con los 50 años. ¿Y de complexión? Recia. Seco de carnes, enjuto de rostro, Ujú. gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada. Quijada o quesada. Vale. Que en esto hay alguna diferencia en los autores Ujú. que de este caso escriben, Ujú. aunque por conjeturas verosímiles, Sí. digamos que se deja entender que se llamaba Quijana. Quijana. Pero bueno, esto importa poco a nuestro cuento, ¿eh? Sí, basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad, ¿no? Exactamente. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, Ujú. los ratos que estaba ocioso, Que eran los más del año, ¿eh? También, que eran los más del año, eran los más del año. se daba a leer libros de caballerías Sí, señor. con tanta afición y gusto que, señor, sí. que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza. Sí, el ejercicio de la caza y la administración de su hacienda. O sea, llegó a tanto su curiosidad, Sí, digamos. sí, llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas anegas de Joder. tierra de sembradura. ¿Pero para qué las vendió? Oye, pues para comprar libros de caballerías Vale, vale. en que leer. Vale, Y así llevó a su casa todos cuantos pudo encontrar de ellos. Y de todos, ninguno le parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, ¿no? Sí, exacto, sí, señor. ¿Y por qué? Porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas. Ya. Y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y aquellas cartas de desafío, ¿no? Donde en muchas partes hablaba
por ejemplo, la razón de la sin razón que a mi razón se hace, Ya. de tal manera mi razón enflaquece, Ya. que con razón me quejo de la vuestra hermosura, ¿no? Madre mía, claro. Y también cuando leía los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas se fortifican Uf. y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Ya sé que con estas y semejantes razones perdía el pobre caballero el juicio. Claro, normal, Claro. y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que el sentido no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles, si resucitase solo para ello, ¿eh? O sea que perdió el juicio, podemos decir. Perdió el juicio, en efecto, y rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco al mundo. ¿Qué pensamiento tuvo? Pues que le pareció conveniente y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, ¿Sí? hacerse caballero andante. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. Hacerse caballero andante. Sí, señor. Y hacerse caballero e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse Madre en todo mía. aquello que él había leído. Ya. Los caballeros andantes se ejercitaban, Ya. deshaciendo todo género de agravios, De agravios, y claro. poniéndose en ocasiones en peligros, Madre donde mía. acabándolos, pues cobrase eterno nombre y fama. ¿Y qué cosas imaginaba el Pues hidalgo? imaginaba el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda. Madre mía. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo primero que hizo? Pues lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de su bisabuelo, Ujú. que tomadas de orín y llenas de moho, pues claro, luengos siglos Estaban viejas. sabía que estaban ahí puestas y olvidadas en un rincón. O sea que limpiólas, imagino, ¿no? Limpiólas y aderezó lo mejor que pudo, Ujú. pero vio que tenían una gran falta. ¿Qué falta tenían? Pues que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Hostia, ¿y qué hizo entonces para...? Pues mira, de cartones hizo un modo de media celada que Sí. encajaba con el morrión, Ujú. y esto hacía una apariencia De celada. de celada Entera, digamos. entera, exactamente. ¿Y es verdad que para probar si era fuerte y podía estar a riesgo de una cuchillada, sacó su espada? Sí. Madre Y mía. le dio 2 golpes y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. O sea, todo lo que había hecho lo deshizo. Pero no dejó de parecerle mal la facilidad con la que había hecho pedazos, ¿eh? Porque ¿Por qué? por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, Otra vez la hizo. poniéndole unas, ¿cómo le diré? Unas barras de hierro ¿Sí? por dentro, ¿Sí? de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza. Madre y sin mía. querer hacer nueva experiencia de ella, ¿Sí? la tuvo por celada finísima de encaje. Y fue luego a ver a su Rocín, Sí, que señor. tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, ¿no? Sí, pero a él le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca, el del Cid, con él se igualaban, ¿eh? O sea, tan hermoso lo veía, ¿no? Sí. Y tardó 4 días en ponerle el nombre, ¿no? Sí, claro, porque según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él Claro, de por sí claro. estuviese sin nombre conocido. Claro, tenía que tener un nombre Claro, el caballo. y claro. después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria, Ujú. por fin encontró uno. ¿Y cómo le vino en llamar? Le vino en llamar Rocinante. Rocinante. Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, claro. antes de lo que ahora era, Claro. porque él era antes y primero de todos los Rocines del mundo. Puesto nombre y tan a gusto a su caballo, quiso ponérselo a sí mismo. Sí, claro, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, Don de Quijote. donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores Ujú. de esta tan verdadera historia que sin duda se debía llamar Quijada y no Quesada, Y no Quesada, claro. como otros quisieron decir. In the early morning rain, with a dollar in my hand, with an aching in my heart, in my pockets full of sand. Y acordándose de que el valeroso Amadís
no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria para hacerla famosa y se llamó Amadís de Gaula. Así quiso él, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya, ¿no? Exacto, y llamarse Don Quijote de la Mancha. De la Mancha. Que a su parecer eso declaraba muy al vivo su linaje y patria y la honraba al tomar sobrenombre de ella. Claro. Y limpias, pues, sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama, ¿no? De quien enamorarse. Claro, porque el caballero andante sin amores... Es árbol sin hojas y sin fruto. Exacto, claro. y cuerpo sin alma. Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza, ¿no? Sí, una moza labradora de quien él en un tiempo estuvo así enamorado. Ah. Y según se entiende, ella jamás lo supo, ni se dio cata de ello. ¿Y cómo se llamaba esta...? Llamábase Aldonza Lorenzo. Aldonza Lorenzo. Y a esta le pareció bien darle el título de señora de sus pensamientos. Bien. Y buscóle un nombre que no se desdijese mucho del suyo, claro, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora. Y vino a llamarla Dulcinea del Toboso. ¿Y por qué Dulcinea del Toboso? Porque era natural del Toboso. Vale. You fill up my senses like a night in a forest. Hechas pues estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo, ¿no? A poner en efecto su pensamiento. Sí, y apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, ¿no? Ay, pobrecito. Según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar y abusos que mejorar. Y deudas que satisfacer. Y así, claro, sin dar parte a persona alguna de su intención y sin que nadie le viese, una mañana antes del día... ¿Qué día era, perdón? ¿Qué día...? Era uno de los calurosos del mes de julio. Perdón, que le he interrumpido. ¿Qué hizo ese día? No pasa nada. Pues nada, se armó con todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada. Ay, por favor. Embrazó su adarga, tomó su lanza y por la puerta farsa de un corral salió al campo con grandísimo contento, con grandísimo alborozo, al ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Pero apenas se vio en el campo, le asaltó un pensamiento terrible. Ay, sí, porque claro, le vino a la memoria que no era armado caballero. ¿Que no era qué? Que no era armado caballero todavía. Claro. Que conforme a la ley de caballería ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero. Y puesto que él lo era, había que llevar armas blancas como noble caballero, sin empresa en el escudo hasta que por su esfuerzo lo ganase. O sea, que tenía que ordenarse caballero sí o sí, digamos, tenía que... Sí o sí, claro. Y estos pensamientos le hicieron titubear de su propósito. Ay, pobre... Pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacerse armar caballero del primero que topase. O sea, del primero que topase que lo armase caballero, a imitación de otros muchos que así lo hicieron. Y eso le calmó un poco, imagino, ¿no? Con esto se quietó y prosiguió su camino sin llevar otro que el que su caballo quería. O sea, creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras. O sea, donde Rocinante le llevase, eso a él le parecía bien. Sí, él pensaba que donde Rocinante le lleve, eso es la aventura. Y yendo, pues, caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mismo. Consigo mismo iba hablando, sí, señor. ¿Y qué se decía a sí mismo mientras...? Pues cuando se decía a sí mismo, ¿quién va a dudar en los venideros tiempos cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio los escribirá y pondrá todo aquello que pasó en esta mi primera salida tan de mañana? Claro, él decía, esto lo escribirán, ¿no? Algún y seguía día diciendo para sus adentros, seguro que escribirán
Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos. Ay, pobre. Y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus zarpadas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada aurora que dejaba la blanda cama del celoso marido. Madre de Dios. Por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba, Madre cuando mía. el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, Madre mía. subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Y era verdad, ¿no? Que estaba en Montiel, ¿no? Que empezó en, en Montiel. Él caminaba por Montiel y añadía: Ay. dichosa edad y siglo dichoso, aquel a donde saldrán a la luz las famosas hazañas mías, Ay, pobre. dignas de entallarse en bronce, Oh. esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para la memoria en lo futuro. A love-struck Romeo sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Y tenía en mente a Dulcinea todo el rato, ¿no? Sí, todo el rato. ¿Cómo lo sabemos esto que tenía? Porque decía, como si verdaderamente estuviera enamorado, decía: oh, princesa Dulcinea, Ay. señora de este corazón cautivo, pobre. mucho agravio me habéis hecho ¿Decías? en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento de mandarme no parecer ante la vuestra fermosura. Ay, por Dios. Plegaos, decía, plegaos, señora. Plegaos, señora. Desmembraros De- de este vuestro sujeto corazón que tantas cuitas por vuestro amor padece. O sea, él iba ensartando estos disparates Sí. mientras iba a lomos de Rocinante, ¿no? Sí, disparates al modo de los que en sus libros él había leído, Iba ¿no? leyendo, claro. Los libros le habían enseñado, Claro. imitando en cuanto podía su lenguaje, Madre mía. y con esto caminaba tan despacio Ujú. y el sol entraba tan apriesa Madre mía. que empezaron a derretírsele los sesos, si algunos tuviera. Y casi todo aquel día, ese primer día, caminó sin acontecerle cosa que fuese digna de contarse, ¿no? De lo cual él se desesperaba. Claro, porque él quisiera topar con quien hacer experiencia del valor de su fuerte brazo, ¿no? Exactamente, sí. ¿Y señor. cuál fue su primera aventura? Bueno, autores hay que dicen que la primera aventura que le avino fue la de Puerto Lápice. Ajá. Otros dicen que la de los molinos de viento. Pero lo que yo he podido averiguar en este caso, Ujú. lo que yo he hallado escrito en los anales de la Mancha, ¿Sí? es que él anduvo todo aquel día. Anduvo. Tanto anduvo Ujú. que al anochecer su rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre. Y yo imagino que miraba a todas partes por ver si descubría algún castillo, ¿no? Claro. O alguna majada de Claro. pastores donde recogerse, ¿no? Y a donde pudiese remediar su mucha necesidad De de descansar. descanso, ¿no? Claro, y claro. a lo lejos del camino por donde iba, vio una venta Ujú. y fue como si viera una estrella, ¿no? Y diose mucha priesa, Claro. y llegó a ella, a la venta, a tiempo, antes de que anochecía, Ujú. y estaban en la puerta dos mujeres mozas, Sí, de esas que llaman del partido, ya. las cuales iban a Sevilla por unos arrieros, ¿no? Bueno, lo que sea. Que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada. Total, Bueno, que como nuestro aventurero, todo cuanto pensaba, veía e imaginaba, le parecía ser hecho al modo de lo que había leído, claro. él imaginó que la venta era un castillo con sus Ay. 4 torres, Ay, pobre de sin verdad. faltarle incluso el puente levadizo, Pobrecito. y cuando llegó a la venta, ¿Mm? a poco trecho de ella, Sí. detuvo las riendas de Rocinante, Sí. esperando pues, que algún enano se pusiese entre las almenas a dar la señal con la trompeta de que llegaba Anunciándole, el ¿no? caballo y el caballero. Claro, pero eso no pasó, claro. No, eso no pasó y tal, claro. Claro. Al ver Don Quijote que Rocinante se daba prisa por llegar a la caballeriza, Sí. nuestro hidalgo pues llegó a la puerta de las ventas, Ajá. vio a las dos distraídas mozas que allí estaban, Ujú. que a él le parecieron, de verdad, hermosas doncellas. Claro, le parecieron graciosas damas Claro. que delante de la puerta del castillo se estaban solazando, ¿no? Exactamente. Y en esto sucedió acaso que un porquero Ujú. que andaba recogiendo unos rastrojos Ujú. tocó un cuerno Sí. a cuya señal se recogen los puercos, Sí. y al instante se le representó a Don Quijote lo que él estaba deseando, ¿no? Vale. Que era el sonido de ese cuerno, era la trompeta que el enano hacía señal de que él... De que le estaban anunciando, ¿no? Exacto, no de que le estaban anunciando. Claro, y imagino que así, con extraño contento, él llegó a la venta Sí.
Y las damas vieron venir a un hombre de aquella suerte armado, ¿no? Con lanza, con una daga y llenas de miedo, las imagino, viendo que iba a entrar ese hombre a la venta, ¿no? Claro, pero Don Quijote coligiendo por su huida. O sea, ellas se fueron, las chicas. Ellas se fueron. Las mozas se fueron. Con miedo. Con miedo, claro. Coligiendo que se iban. Él alzó la visera del papelón. Sí. Y descubriendo su seco y polvoroso rostro, con gentil talante y voz reposada les dijo: non fuyan las vuestras mercedes, nin teman desaguisado alguno, que a la orden de caballería que profeso non toca ni atañe facerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran, daño alguno. ¿Y qué hacían ellas? Pues imagínate, mirabanle las mozas y andaba con los ojos llenos de miedo. O sea, eso fue la primera aventura que le tocó. Así empieza. La primera, pobrecito mío, sí. I was dreaming of the past, and my heart was beating fast. Me habla usted, Miguel, del miedo de las doncellas, pero imagino que el lenguaje no entendido y el mal talle de nuestro caballero provocaba en ellas la risa también, ¿no? Sí, y en él el enojo. Claro. Y pasara muy por delante el enojo, ¿eh? De hecho, si a aquel punto no saliera el ventero, hombre que por ser muy gordo era pacífico, y el cual, viendo aquella figura contrahecha, armada de armas tan desiguales como eran la brida, lanza, adarga y coselete, no quiso acompañar a las doncellas con las risas y con su contento. O sea que no rió, el ventero no reía. No reía y el ventero determinó de hablarle a Don Quijote comedidamente. ¿Y qué le dijo el ventero a Don Quijote? Pues le dijo: si vuestra merced, señor caballero, busca posada, amén del lecho, todo lo hallará aquí en abundancia. Yo imagino que Don Quijote creyó que el ventero era, no sé, el alcaide de la fortaleza o una cosa así, ¿no? Aciertas. Y viendo Don Quijote la humildad del alcaide de la fortaleza, le respondió. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Le dijo: para mí, señor castellano, cualquier cosa basta, porque mis arreos son las armas y mi descanso el pelear. ¿Y el posadero qué le dijo cuando Pues le respondió: las camas de vuestra merced serán duras peñas y su dormir siempre velar, y siendo así, bien se puede apear con seguridad de hallar en esta choza ocasión y ocasiones para no dormir en todo un año, cuanto más en una noche. Y diciendo esto, ¿qué hizo? Y diciendo esto fue a tener el estribo a Don Quijote, el cual se apeó con mucha dificultad y mucho trabajo. Hasta estaba cansado. Normal, porque había estado todo el día sin desayunar. Y dijo Don Quijote que cuidase mucho a su caballo, imagino, ¿no? Porque era la mejor pieza que comía pan en el mundo, ¿no? Eso lo dijo él. Mi caballo es la mejor pieza que come pan en el mundo. Y el ventero, imagino que viendo a Rocinante pensó que exageraba, ¿no? Claro, miró el ventero al caballo y no le pareció tan bueno como Don Quijote decía, ni aún la mitad. Claro. Y acomodándole en la caballeriza, volvió a ver lo que el huésped mandaba. Y vio que lo estaban desarmando las doncellas. O sea, que las doncellas ya no se reían de Don Quijote en ese... Sí, ya habían dejado de reír. Vale, y las doncellas, aunque le habían quitado el peto y el espaldar, jamás supieron ni pudieron desencajarle la gola, ni quitarle la contrahecha celada. ¿Y por qué no podían quitársela? Pues porque traía atadas unas cintas verdes y era menester cortarlas por no poder quitar los nudos. ¿Y él quiso que se lo quite? No, de ninguna manera. Él no quiso consentir de ninguna manera. No quería y así se quedó toda aquella noche con la celada puesta, que era la más graciosa y extraña figura que pudiera imaginarse. Imagino. Y al desarmarse, como él se imaginaba que aquellas traídas y llevadas que les desarmaban eran algunas principales señoras y damas del castillo, les dijo... ¿Qué les dijo? Con mucho donaire. ¿Qué dijo? Nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera Don Quijote cuando a su aldea vino. Las mozas imagino que no estaban hechas a oír semejantes retóricas, ¿no? No, claro. Y por ello no respondieron palabra. Solo le preguntaron si quería comer alguna cosa. ¿Y qué respondió Don Quijote? Respondió: cualquiera llantaría yo. ¿Cualquiera qué? Cualquiera llantaría yo. Cualquiera llantaría yo. ¿Y qué le hicieron de comer? La cosa es que al ser viernes, aquel día no había en toda la venta sino unas raciones de un pescado que en Castilla llaman
abadejo. Abadejo, sí. Y en Andalucía llaman... El bacalao, ¿no? Eso, el bacalao. Y en otras partes, curadillo. Y en otras, truchuela. ¿Y se lo dijeron, que solamente había eso? Sí, las mozas preguntáronle si por ventura comería su merced truchuela, que no había otro pescado que darle a comer. ¿Y qué dijo él? Él dijo, sea lo que fuere, venga, sea lo que fuere, que el trabajo y peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripas. Y pusiéronle la mesa, imagino, ¿no? Y pusiéronle la mesa, sí, ahí a la puerta de la venda, por el fresco, y trajeronle una porción de... ¿De qué? Pan negro y mugriento como sus armas. Ay, por favor. Y un bacalao mal cocido. Pero qué pena, por favor. Pena, pero era materia tan grande de risa verle comer, porque como tenía puesta la celada y alzada la visera, es que no podía ponerse nada en la boca con sus manos, o sea que sin que otro no le ayudase. O sea, tenían que darle de comer a Don Quijote. Le daban de comer, sí. ¿Y quién le daba de comer? Las señoras. Qué pena, de verdad. Sí, más lo que más le fatigaba era el no verse armado caballero. Ah, claro, es verdad que aún no ha sido armado caballero. Claro, es y eso verdad. hacíale pensar que no se podría poner legítimamente en aventura alguna sin recibir la orden de caballería. Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies, life is getting worse. El tiempo se nos termina, por desgracia, pero claro, nos gustaría mucho que nos contase esta historia íntegramente. Claro. Yo no sé si usted podría volver algún otro día y retomamos la historia, porque claro, ahora falta que se arme caballero, imagino que ahora vendrán las aventuras y todo eso, ¿no? Ahora lo que viene, falta lo mejor. Viene lo mejor. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Viene usted de vez en cuando, no sé, una vez al año o así, y nos va contando capítulo a capítulo esta historia o qué podemos hacer? Yo creo que hay una forma mejor de que el oyente de la cadena SER conozca la historia, además que el libro estaba muy barato porque ya ha pasado a ser propiedad de todos. Claro. Los derechos. Los derechos ya son, claro. En internet está gratis. Gratis en internet. Y vas a una librería o algo, pues nada, eso te cuesta nada. Y todo eso está en el Quijote, en Don Quijote de la Mancha. Está. Quijote de la Mancha está, todo esto que estoy contando hasta el final. Hasta el final. Si les ha gustado, hasta el final está. Bueno, Miguel, pues nada, hacemos eso. No obstante, me gustaría que de vez en cuando viniera aquí a la radio y nos contase más aventuras de este caballero, de Don Quijote de la Mancha. Ha sido un placer, de verdad, tenerle aquí ante los micrófonos de la cadena SER. Se le agradezco muchísimo. Nada, que vuelva cuando quiera, de verdad, Miguel. Volveré, claro que sí. Un fuerte abrazo. Vendrá, ¿no? Vale. Buenas noches. Y a vosotros, oyentes, deciros que volveré el viernes que viene aquí, a la antena de la cadena SER, con otra historia que seguro que no es tan interesante como esta. Buenas noches. I read the news today, oh boy. Las noches de Ortega. About a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look, having read the book. I'd love to turn you.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.